después de hablarnos de la justicia de Dios, después de hablarnos de la vida piadosa, de nuestra vida en intimidad con Dios, en nuestras prácticas espirituales, Dios nos enseña acerca de nuestras relaciones. ¿Por qué la red de la vida? Porque la vida es un entramado de relaciones. Vivimos para relacionarnos. Y nuestra relación principal y primaria es nuestra relación con Dios. Es la primera y fundamental. Si nuestra relación con Dios no está bien, nuestra relación con las demás personas tampoco lo estará. Recuerden que Jesucristo es nuestra base, nuestro fundamento, nuestro sustento. Y si nuestra vida está cimentada, anclada en Dios de manera correcta, todas las demás cosas tendrán la dirección correcta. Jesucristo es la base de nuestras relaciones. Y en nuestra relación con Dios necesitamos aprender la obediencia. Si no somos obedientes, no podemos tener una relación con Dios. ¿Cuál es el sacrificio que Dios espera de nosotros? Es el corazón contrito y humillado. Y como dice el profeta, que se obedezca su palabra. Hubo un rey, el cual Dios le dio una orden explícita. Tenía que erradicar a toda una nación, los animales, y no tomar ningún botín de aquel lugar, de aquella nación. Pero el rey guardó ovejas, vacas, y Dios envió a decirle, por medio del profeta, que había desobedecido su palabra. Y todavía tuvo la osadía de decirle al Señor que lo había guardado para la ofrenda. Y Dios desechó a este rey. No podemos tener una relación con Dios si no somos obedientes a su palabra. Tenemos que ser radicalmente obedientes a su palabra, a sus mandamientos. Dios espera obediencia. Él no negocia con nosotros. Él espera una obediencia absoluta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? Tenemos que guardar su palabra, ser hacedores, ser obedientes a sus palabras y a sus mandamientos. Todas nuestras relaciones van a depender de la obediencia y el temor de Dios. Por eso cuando se trata, por ejemplo, del matrimonio, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Al primero que desobedecemos cuando estropeamos una relación de pareja es a Dios. No podemos tener problemas de pareja y estar bien con Dios. Si ni siquiera podemos orar a Dios si tenemos problemas con nuestros hermanos. ¿Cómo puede, como dice una alabanza, orar enojado con tu hermano? Si tienes un problema contra alguien, ve, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Primero, antes de adorar al Señor. Así que las relaciones humanas, cristianas, están basadas en nuestra obediencia y en nuestro temor de Dios. Pero también están basadas en la humildad y en la sencillez. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No hay algo que nos cause más problema en la vida que el orgullo, que la soberbia. Hubo un hombre que se jactó de lo que tenía, que dijo: oh, la gran Babilonia que yo he levantado con la fuerza de mi poder para la gloria de mi nombre. Y Dios lo reprendió desde el cielo y lo hizo andar como un animal, y le crecieron las uñas y el pelo, y comía monte como un animal, y enloqueció hasta que reconoció que Él es el Señor. Nada destruye más la vida de una persona que el orgullo, la soberbia o la arrogancia. No hay mejor pleito que aquel que no se pelea. Decía alguien que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y es verdad. Tenemos que ser pacificadores, procurar estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. Y esa es la clave de nuestras relaciones. No se trata solo del trato para con los demás. Se trata de nuestro temor de Dios, de nuestra relación con Dios. Toda la vida va a ser sustentada bajo ese principio. La mansedumbre, la pacificación, la humildad, la sencillez van a ahorrarnos un montón de problemas. Dios nos enseñó el camino, nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que en la red de la vida, sea con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con los hermanos, con los vecinos, tenemos que procurar la paz. Tenemos que procurar el amor. El amor es el secreto de la vida que no podemos pasar por alto. Es aquello que nos va a ayudar a salir adelante en toda circunstancia y en todo momento. Cuando aprendamos que más bienaventurado es dar que recibir. Así que recordemos que la vida de un creyente es una serie de relaciones con las personas, con los demás, basadas en nuestra relación con Dios, donde la obediencia a Dios, el temor a Dios, donde la humildad y la sencillez, donde la actitud nuestra hará la diferencia. Cuando nuestra relación con Dios está bien, cuando nuestra vida está sintonizada con el Señor y nuestra vida se rige bajo el principio del temor de Dios, entonces estamos en capacidad de dirigirnos al cumplimiento del segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que va a regular o a mover nuestra vida en ese entramado de relaciones debe ser el amor. Es lo que el apóstol Pablo dice a los corintios, que si no tenemos amor, de nada nos sirve lo que nosotros podamos hacer. Las relaciones son muy importantes y Dios quiere que nuestras relaciones se distingan o se caractericen por el amor. Es en ese contexto que Mateo 7 nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No está diciendo la palabra del Señor que no debamos emitir ningún tipo de juicios. Es decir, que no tengamos un pensamiento crítico o que no tengamos una actitud crítica. Tampoco nos está diciendo la palabra del Señor que debamos fingir o aparentar
como que no pasa nada y que nadie se porta mal. Porque entonces tendríamos problema con el resto de la escritura. Por ejemplo, en las autoridades eclesiásticas. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas y están para acarrear condenación al que hace lo malo. Entonces ahí hay una indicación clara de que Dios ha establecido autoridades o cuerpos colegiados que pueden emitir juicios y aspectos disciplinarios, sea en el ámbito civil o en el ámbito eclesiástico. Esto también lo podemos notar cuando el apóstol Pablo exhorta a los corintios y les dice que ellos no pueden estar como que no sucede nada cuando hay un pecador en medio de la congregación, y los exhorta y los anima a emitir un juicio, y él emite un juicio diciendo que él ya lo ha hecho y ha emitido ese castigo, y les dice: entréguenlo a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Entonces, no está diciendo la palabra de Dios que no emitamos juicios. Tampoco está diciendo que finjamos, como en el caso de los corintios, o que nos hagamos de la vista gorda. Veamos a nuestros hermanos en pecado y que los ignoremos. No está diciendo eso. El problema del texto radica en la viga que está en nuestro propio ojo. Lo que está diciendo la palabra es que no podemos emitir juicios a nuestros hermanos o tener un criterio hacia nuestros hermanos cuando nuestra vida no está en lo correcto, cuando hay pecado en nuestra vida, porque el pecado va a cegar nuestro entendimiento y no nos va a permitir ver con claridad, y vamos a emitir juicios adulterados, juicios que van a estar equivocados o viciados por el pecado, por nuestro pecado. Es por eso que lo que Dios enseña es que necesitamos arreglar nuestra vida, estar realmente alineados a la voluntad, a los propósitos de Dios, a su palabra, y cuando nuestra vida está alineada a la voluntad de Dios, cuando estamos viviendo correctamente, entonces tenemos la capacidad, bajo la guía del Espíritu Santo, de poder observar las faltas y los errores de nuestros hermanos. Ahora, el otro problema es emitir juicios condenatorios o etiquetar a las personas. Porque cuando hay pecado en nuestra vida, otra cosa que nosotros hacemos es condenar. No sé si recuerda la historia del rey David y el profeta Natán. Cuando David estaba en pecado, el profeta va con él y le cuenta a David una historia de un hombre que, teniendo muchas ovejas, fue y tomó la única oveja de un hombre que solo tenía esa, y la preparó el alimento para darle a sus amigos. Y entonces el profeta le pregunta a David qué opinaba él, y él dice: ese hombre debe morir. Entonces él ve la maldad y la perversión en la vida de aquel hombre de esa historia. Es cuando el profeta le declara: ese hombre eres tú, David. Es fácil condenar a otros, es fácil mirar el pecado de los demás. El problema es que cuando hay pecado en nuestra vida, nos cegamos y no vemos nuestro propio pecado, y podemos culpar o proyectar nuestro pecado hacia los demás en actitudes condenatorias. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, porque el único que puede condenar, el único que puede realmente emitir un juicio en ese sentido es Dios, es el Señor. No es nuestra tarea. Cuando Dios
nos permite a nosotros emitir juicios no es para destrucción o condenación, sino en un carácter disciplinario, en un carácter de amor, es para restaurar al hermano o a la persona, es para ayudar. Esto es lo que nos dice la palabra, y por eso nos exhorta que cuando alguien tiene algo contra nosotros, debemos ir estando él y nosotros solos y tratar de convencerle. Y aquel que haga volver al hermano del error de su camino, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el sentido del texto. Dios quiere que nosotros amemos a nuestros hermanos, a las personas, a nuestro prójimo, y parte de ese amor es ayudarle a estar en el camino correcto, pero para ello es necesario que nosotros arreglemos primero nuestra vida. Es por eso que este pasaje nos enseña que debemos ayudar a nuestros hermanos, pero sin ser hipócritas. Debemos ayudar a nuestros hermanos, no condenarlos o destruirlos. Debemos ayudar a nuestros hermanos cuando están mal. No tomar la actitud de Caín cuando Dios le pregunta por su hermano Abel. Y él le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la respuesta es sí. Somos nosotros guardas, cuidadores de nuestros hermanos, los unos de los otros. Solo que para hacer esta tarea tenemos que arreglar nuestra vida, para que podamos ver correctamente y no emitamos juicios equivocados y no proyectemos nuestros propios pecados en la vida de los demás. El Señor nos invita en su palabra a vivir relaciones de amor, relaciones constructivas, sin eliminar nuestro carácter crítico, porque necesitamos ese espíritu crítico. El Señor lo hizo. El Señor continuamente demostró que Él observaba la vida de las personas y lo que había en sus corazones de manera crítica, y entonces les hablaba en razón del espíritu que había en ellos o de la actitud de su corazón. Y Dios nos invita en su palabra a tener esta actitud hacia los falsos maestros y hacia los falsos profetas. Ese discernimiento espiritual para poder reconocer cuando alguien está mal, cuando alguien anda mal, pero lo vamos a reconocer en la medida en que nuestra vida esté sincronizada al Señor, en la medida en que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. En ese momento estaremos en capacidad de hacerlo, y debemos hacerlo como le dijo Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que ustedes van a juzgar a los ángeles? Así que Dios quiere que nosotros tengamos un juicio crítico y que respetemos la autoridad, y que podamos entender que el Señor ha establecido también autoridades civiles, eclesiásticas, inclusive la autoridad pastoral, que es como lo que Pablo está haciendo con los corintios. Él emite un juicio y le pide a la congregación respalde ese juicio, porque él es el líder, el guía espiritual de esa iglesia, y él le pide a ellos que desarrollen esa mente crítica, esa mente no para destrucción, sino para construir el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. También en este pasaje se nos va a decir, y es muy importante, que podamos discernir en nuestras relaciones los frutos. Porque el Señor dice que no es la profesión de fe solamente, sino que la profesión de fe debe reflejarse en el vivir y en el actuar de las personas. Pueden haber muchos creyentes, o muchos que profesan ser creyentes, pero solamente se dicen ser cristianos.
La pregunta es, ¿realmente lo son? Porque dice el Señor que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. Y Él les dirá, no les conozco, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Así que en nuestras relaciones, nosotros tenemos que aprender a discernir. Porque hay relaciones nocivas. Hay personas que no ayudan en nuestro crecimiento espiritual y que debemos tener cuidado. Porque dice la Biblia que el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Y las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso es necesario que nosotros distingamos a las personas, no solamente porque se llamen cristianos o se digan hermanos, sino que realmente podamos discernir en ellos esa fe a través de sus obras. Como dice Santiago, tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Porque si no dan evidencia de lo que dicen ser o de lo que dicen creer, entonces podemos ponerlos en tela de juicio. Y podemos ayudarles en ese espíritu crítico a cambiar sus actitudes. Y podemos reprenderles y confrontarlos en el amor del Señor para que realmente encuentren el camino del Señor. Pero también podemos cuidarnos de esas personas que simplemente dicen creer, pero realmente no manifiestan un amor cristiano. Si usted ve a una persona que parece saber mucho, pero no manifiesta compasión, misericordia, amor por los demás, entonces usted puede poner en tela de duda esa fe o ese conocimiento de esa persona. Tengamos cuidado. Las relaciones son muy importantes, pero es necesario que no nos dejemos influenciar por personas nocivas que puedan llevarnos por un camino equivocado. Por eso nuestra vida debe estar cimentada en Dios y en el amor de Dios, en la gracia del Señor. Y partiendo de allí, podemos ayudar a los demás a tener esta relación con Dios. Después de todo, es nuestro ministerio, como lo dijo Pablo también a los Corintios. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Él nos reconcilió con el Padre. Ahora nosotros somos reconciliadores y estamos para reconciliar a los demás con Dios. Pero también somos pacificadores para reconciliar a personas unas con otras. Una persona que es divisoria, que siempre está intrigando, siempre está confrontando a los demás en conflicto, podemos también ponerla en tela de juicio. Pero aquellos que son pacificadores, que buscan la paz, que procuran la paz y que ayudan a los demás a sobrellevarse, son personas que han entendido de qué se trata el Evangelio. Así que mis hermanos, mis amigos, yo les invito a que en el nombre del Señor cultiven sus relaciones, pero sobre todo que sus relaciones estén basadas en el temor de Dios, que sean relaciones que les influyan positivamente en el camino del Señor. No permitan que haya relaciones en sus vidas que les lleven en la dirección equivocada. Al contrario, ayuden a sus hermanos, ayuden a sus amigos, ayuden a su familia a tener una relación con Dios y a actuar y a vivir de la manera correcta como Dios nos ha enseñado en su palabra. Que Dios los bendiga.